pues vamos a seguir con este estudio cronológico que está ahora sí llegando a su final, a ver si hoy mismo podemos terminar el material, y si no sea hoy será el miércoles que viene a lo más tardar, pero vamos a hacer un esfuerzo por terminar el material hoy. Estamos en el libro de Esther, creo que nos quedamos ahí el último miércoles que nos reunimos. Estuvimos viendo, bueno, ahí tenía la tabla puesta, ¿verdad? Estamos en el periodo del post-exilio, ya son expertos en mirar esa tabla ustedes. Estamos en la última zona, en la zona marrón. Después de los 70 años de exilio, vino el post-exilio con el libro de Esdras en la Biblia que nos narra ese periodo. Y ya vimos ese libro de Esdras y ahí nos quedamos en cuanto a esos libros. Vimos también al profeta Ageo y al profeta Zacarías, que lo tenemos ahí abajo en la columna de la derecha, en la parte también del post-exilio. Son dos de los tres profetas que ministraron, que profetizaron en ese tiempo. Ya hemos visto dos, entonces solamente nos queda por ver Malaquía. Así que hemos visto Esdras, como digo. Lo que nos tocaría ver ahora, según la tabla de arriba, sería Nehemías, pero ven que cuelga del libro de Esdras, tenemos colgando ahí el libro de Esther. Recuerden entonces que el libro de Esther no añade historia a la nación de Israel, sino que es una historia que sucede de forma paralela o simultánea allá por las tierras de Persia, ¿de acuerdo? Mientras los israelitas estaban retornando, volviendo a su tierra, a su ciudad natal, a su tierra natal, bajo el liderazgo primero de Zorobabel y después bajo el liderazgo de Esdras, pues en ese tiempo por ahí se sucede la historia de Esther en el imperio persa que ahora está gobernando el mundo. Entonces vamos a ver directamente ese libro ahora, el libro de Esther. Después entonces seguiremos con la historia de Esdras, a continuación de Esdras, que la da Nehemías y el profeta Malaquías, y con eso habremos terminado pues toda la narrativa bíblica con profetas y todo. Así que vamos a adelantar todo esto hasta el punto de el libro de Esther. Zacarías, ya lo estuvimos viendo. Vimos los salmos de la nación restaurada, ¿verdad? También toda esa lista de salmos que tienen que ver con la nación restaurada, con el post-exilio. Y ahí tenemos entonces el libro de la reina Esther, historia también muy bonita, como digo, que ocurre a la vez que está ocurriendo el proceso de reconstrucción del templo bajo Esdras, pues esto está ocurriendo en el país de Persia. Lo busco aquí. Muy bien. Dice Esther y la fiesta del Purim. Vamos a ver que no sé si están familiarizados con la fiesta del Purim, lo vamos a ver ahora, si no, no se preocupen. Dice que no se identifica el autor de este libro, no se sabe bien quién fue. Posiblemente se cree que pudo ser un judío que vivió lo que este libro está narrando. El contenido sugiere que fue un testigo ocular, y algunos creen que incluso pudo ser el mismo Mardoqueo el que escribió este libro, según el versículo 20 del capítulo 9. El género y la fecha de este libro pues es un libro narrativo que está contando la historia y se escribe durante los días del rey Asuero o el rey Jerjes, que es lo mismo, así que la fecha sería alrededor del año 475 a.C. Bueno, dice un pequeño bosquejo, ¿no? Los primeros 5 capítulos sería una crisis regia para el pueblo de Dios, y los otros, la otra parte, del 6 al 10, sería la protección divina para el pueblo de Dios, que es básicamente la enseñanza de este libro, cómo Dios protege a su pueblo, a su nación escogida, cómo se ve de nuevo la fidelidad de Dios a su pacto, al pacto que había hecho con su pueblo. Lo vamos a ver de una manera muy extraordinaria aquí en este libro. Vamos a entrar en el resumen entonces del libro de Esther. Quizás es una historia conocida, ¿verdad? Es un libro de estos que nos gusta leer, que se enseña en la escuela dominical. Si crecimos en la iglesia, pues seguro que la historia de Esther es familiar, pero si no la habías leído nunca, no la conoces, no estás familiarizado con ella, no te preocupes, que hoy vamos a ver brevemente en qué consiste esta historia. Bueno, dice que es un complemento al libro de Esdras, como ya hemos dicho, y que va situado exactamente entre los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras. El libro de Esdras y el libro de Nehemías, para los judíos es un solo libro, pero allá entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras, ahí estaría produciéndose la historia de Esther en el país de Persia, ¿vale? O sea que si pudiéramos insertar el libro de Esther después del capítulo 6, cronológicamente, entonces ese sería su lugar en cuanto al tiempo. Y describe la fascinante historia de la providencia de Dios
vivida en Persia, mientras muchos del pueblo de Dios estaban volviendo a restablecerse o a establecerse en Palestina. Debido a su pacto con Israel, Dios no podía permitir que estos descendientes de Abraham fueran exterminados. Él sigue bendiciendo a los que bendicen a Israel y maldiciendo a los que maldicen a Israel, como en este caso. Vamos a ver cómo va la historia. Dice: una crisis regia para el pueblo de Dios. Bueno, la historia de esto ya saben cómo va, ¿no? El rey Jerjes tenía una fiesta donde había convidado a un montón de gente y pues un montón de oficiales de otras naciones y sus gente. Bueno, una fiesta de estas de los reyes, ¿no? Ya sé, imagínensela cada uno como quiera. Entonces, en esta fiesta, pues él llama a la reina, a Vasti, ¿verdad?, a su esposa, y de alguna manera la esposa pues le deja mal delante de toda la gente porque no comparece, no acude, desobedece, no acata las instrucciones que el rey le había dado. Entonces esto, bueno, pues el rey pide consejo: ¿y ahora qué hago? Y entonces los consejeros le dicen: pues mira, esto tiene que ver firmeza en ti, no puede ser que tu mujer o la reina no obedezca al rey, aquí no el rey hay que obedecerle todos, y no puede ser esto, así que lo mejor es que tomes cartas en el asunto. Así que el rey pues decide tomar cartas en el asunto y lo que decide es, pues en base a esta humillación pública, lo que hace es expulsarla, ¿verdad?, de su reino, la desecha como reina y la manda pues fuera, ¿no?, de lo que es su país y de su palacio y de todo. Por lo tanto, ahora ha quedado una vacante, ahora no hay reina en el país de Persia, ahora está el rey, pero no hay reina, ¿de acuerdo? Entonces esto hay que arreglarlo. Y bueno, ¿y cómo arreglamos esto? ¿Cómo buscamos ahora una esposa para el rey? Pues estas son las cosas de verdad del gobierno. Ya saben que los gobiernos y los países van geopolíticamente van como van, ¿no? Y lo estamos viviendo hace muy poquito en España. Nos acostamos con un presidente y al día siguiente nos levantamos con otro, casi, ¿no? De la noche a la mañana las cosas van y vienen, los presidentes aparecen y desaparecen, las reinas van y vienen. Esto era un suceso casi similar, ¿verdad? Caso es que de la noche a la mañana no hay reina en este país y hay que buscar una. La manera de buscarla pues es que hacen un concurso. Van a hacer un concurso de belleza, si ustedes quieren, ¿no? Mandan llamar a todas las doncellas de la nación, a las más hermosas, y van a hacer pues un casting, ¿no? Me imagino como ahora, si fuera como Operación Triunfo, y todas esas se presentan, se abren los castings y van todas las doncellas allí a ver quiénes. No, las tienen que preparar, obviamente tienen que pasar por un proceso de preparación de la futura reina, de todo tipo, ¿no? De estética, de belleza, de tratamiento, ¿no?, de la piel y de todo, ¿no? Cómo comparecer ante el rey, protocolo. Imagínense, era toda una historia. Así que van ahí, lo meten a la reina del rey, un montón de gente, un montón de chicas, de doncellas de todo el país, como digo, pero entre todas ellas hay una que es Esther. Y esta Esther, lo que la diferencia del resto de las doncellas es que Esther es hebrea, es judía. ¿De acuerdo? Ahora, esto yo no lo sabía, ¿de acuerdo? No lo sabían. Así que se hace ese concurso y ahí, después de entrar en ese harén y pasar unos meses ahí, el rey tenía que decidir con cuál de ellas se quedaría. Así que pasado todo este periodo de prueba, pues el rey tiene que decidir. Y para esto había una persona de confianza de Esther, su tío, que era Mardoqueo. Esther no tenía padres, de alguna manera los había perdido y estaba un poco bajo el cuidado de su tío Mardoqueo. Su tío Mardoqueo vivía en el palacio y era una especie de asistente, no sé si guardajurado en estos días, o guardia del palacio, algo así, no tenía un cargo por ahí en el palacio del rey. Y era un poco el que se hacía cargo de ella. Le dice: Esther, no reveles tu identidad porque probablemente no va a ser un buen asunto. Tú permanece callada y no digas cuál es tu nación, porque quizá no te van a ir bien las cosas. Dice aquí que con este acto ambos demuestran tener un carácter muy distinto al que mostraron, por ejemplo, Daniel y José, ¿verdad? A veces es curioso como en la Biblia vemos que no hay siempre una sola manera de comportarse o de hacer las cosas, porque a veces nosotros buscamos las fórmulas para acudir ante Dios, o las fórmulas para comportarnos delante de Dios, como si esas fórmulas fueran las que nos dieran el favor o lo que estamos pidiendo a Dios. Y la verdad es que Jesús una y otra vez hizo lo mismo, romper todas esas fórmulas que los hombres queremos hacernos en nuestra cabeza, ¿verdad? Porque uno diría, pues hubiera sido más honesto, ¿verdad? Ser más valiente y haber dicho, pues sí, yo soy hebrea, yo soy judía, yo aquí estoy. Pero en este caso se comportan de una manera, se comportan un poco como si fueran de la secreta, por así decirlo, y también Dios les muestra favor, ¿verdad? Dios mostró favor a los que dijeron: aquí estamos, somos hebreos, como Daniel y como otros que no lo ocultaron, pero también Dios favoreció a estas personas que decidieron quedarse callados y no revelar su verdadera identidad. Al final eso a mí que me lleva a pensar
que la mejor fórmula que tú y yo podemos buscar para movernos en los caminos del Señor es, como yo le digo a veces a mi esposa, no tengamos fórmula, tengamos dependencia del Espíritu Santo cada día. Esa es la mejor fórmula. Porque cuando queremos tirar de la fórmula nos damos cuenta que no siempre funciona. Y que Jesús es hoy así, pero mañana puede ser asado. Y uno tiene que estar, ¿verdad? Si fuera una fórmula, uno se la aprende y la repite mecánicamente. Y yo creo que Dios lo último que quiere de nosotros es que seamos personas o cristianos mecánicos. Quiere que seamos cristianos activos, dinámicos y atentos a su dirección, a su guía, a su liderazgo. Así que, pues ellos decidieron jugar así y les fue bien. Dios le mostró su favor. Pero Esther resulta que llegó a ser reina porque ganó el concurso, ¿verdad? De todas las doncellas que se presentaron, pues el rey la escogió a ella. Algo vio en ella, dijo, esta chica tiene toda la pinta de reina y pues ella va a ser. Así que Esther es nombrada reina de Persia, imagínense ahora, ¿verdad? Una israelita o judía ahora mismo se había convertido en la reina del imperio más poderoso de ese tiempo. Había por ahí otro personaje de esta trama, de esta narrativa, de esta historia, que se llamaba Amán. Amán era casi, ¿cómo sería? Pues como un primer ministro, ¿verdad? Como una persona la más influyente quizá después del rey. Tenía un puesto de gran autoridad, dice aquí, en el reino de Persia. Pero este hombre tenía un problema con este Mardoqueo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente este hombre era un hombre orgulloso, era un hombre que le gustaba que le reverenciaran, que le saludaran, pero tenía esta espinita clavada, esta chinita en el zapato, porque siempre que pasaba por delante de Mardoqueo, este Mardoqueo no se postraba delante de él, y eso le molestaba tremendamente, porque él era importante, y él quería que la gente se lo demostrara, y que se postraran todos ante él, pero este Mardoqueo, pues porque era judío, pues parece ser que no quería hacerlo, porque este no se postraba delante de nadie sino de Dios. Entonces este hombre tenía un asunto personal con Mardoqueo, Amán. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, al saber que él era judío, digamos que amplía su malestar personal con este hombre, lo amplía a toda la nación, ¿verdad? Y este hombre lo que dice, este hombre es judío, pues ahora no me cambia ningún judío, ¿no? Como a veces nosotros hacemos, que exageramos las cosas, y algo que es solamente pequeño lo hacemos grande, lo magnificamos. Y Amán hizo un poco eso. Entonces, Amán lo que quiere hacer es liberarse de este hombre, y no solo de este hombre, sino de todos los de su raza, ¿verdad? De todo el pueblo judío. Ahora a mí esto me suena como muy más allá de un hombre, ¿verdad? Una mentalidad más allá del hombre. Se veía el enemigo queriendo acabar una vez más con el pueblo de Dios, como lo quiso y como lo ha querido hacer muchas veces después. ¿De acuerdo? Era una especie de holocausto nazi o algo así lo que este hombre quería llevar a cabo, pero en sus tiempos. En su tiempo, vaya. Bueno, entonces este Mardoqueo se entera. Oye, este Amán la ha tomado conmigo, pero ahora resulta que no solo conmigo, ahora quiere matar a todos los judíos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a consentir que este hombre, con el poder que tiene, monte aquí algo y logre dar muerte a todos los judíos? Entonces él va y habla con Esther, que ahora es la reina, ¿verdad? Y de Esther pasa esto. Este hombre Amán es malo, se ha enterado que soy judío y ahora quiere matar a todo nuestro pueblo. Tienes que entrar a ver al rey y apelar delante de él y que nos ayude, que haga algo para que esto no suceda así. A todo esto, Amán había engañado al rey para que firmara la orden, ¿verdad?, de ejecución, cosa que el rey había hecho. Entonces, claro, la mujer dice, Mardoqueo, tú sabes lo que me estás pidiendo. Entrar delante del rey sin ser llamada o llamado es firmar tu propia sentencia de muerte, ¿verdad? Si ese día el rey se levantó con este pie en vez de con y tú entraste sin que te llamara, puedes decir, ya, ¿no? Adiós, se acabó tu vida. Me estás pidiendo que arriesgue mi vida, Mardoqueo. Entonces Mardoqueo, claro, no lo tenía fácil, era su sobrina, también la quería, pero él se ve encerrado y él ve que no hay otra solución. Le dice, mira Esther, si no lo haces, si no entras por no arriesgar tu vida, de igual manera te van a matar porque eres judía. Entonces, ¿qué tal si Dios te puso aquí para un momento como este? ¿Qué tal si Dios te puso aquí, en esa posición que te ha dado para un momento como este, para que libres a toda una nación de morir? Entonces se lo piensa, saca valor de donde no lo hay y dice, pues si tengo que morir, que muera. Adelante voy. Así que se la juega, entra delante del rey y ya sabes, bueno, estoy ahí, ¿verdad? No sé si temblando o no temblando, pero el rey podía hacer dos cosas, o no, los césares hacían así o así, ¿verdad? Cuando querían perdonar la vida o no. En este sentido, si el rey te extendía el cetro, pues era que te habían librado.
Entonces, claro, yo creo que Esther no veía otra cosa que eso, ¿no? Señora, que el cetro venga para mí, que el cetro venga para mí. Cuando ella entra, pues sí, ¿no? Enseguida el rey le extiende el cetro. Hombre, querida esposa, ¿no? Y bueno, o sea, que la tenía nuevecita, por así decirlo, ¿no? No le he sacado tiempo a tener muchas peleas, muchas discusiones. Querida esposa, ¿qué haces aquí? Ven, qué gusto verte, que hayas entrado así sin que te haya llamado. Y la otra, gracias, Señor, ¿no? Gracias. No, ven aquí, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te doy si hace falta. ¿Qué quieres? Pide por esa boquita, cariño mío, ¿no? Ahora está lo que tú quieras, mi amor, que aprovecha ahora que dentro de unos años no sé lo que voy a decir, pero hoy hasta la mitad de mi reino. Entonces esta mujer dice, pues mira, si lo que quiero es invitarte a una cena y quiero que esté Amán también. Pues eso está hecho, venga, que corran aquel día. No está el día, venga, que preparen el vino y que todo, claro que sí, que todos tus males sean esos. Entonces ahí no le dice el problema y simplemente le dice que tengamos otra... No, va a la fiesta, no tocando va a la fiesta. Bueno, ¿qué quieres, Esther? No, pues que tengamos otro día otra fiesta. Y en esa segunda fiesta, cuando van otra vez con Amán, ahí claro, a todo esto Amán estaba súper contento porque el rey y la reina le habían llamado solo a él para tener una fiesta personal con él. Imagínate, estaba el pecho inflado, se lo había contado a su casa, a sus amigos. Oye, ¿sabes que el rey y la reina me han llamado solamente a mí para que vaya? Esto todo orgulloso, ¿verdad? Ahí hablando. Para todo esto, había ocurrido un incidente en la corte donde Mardoqueo una vez se enteró de una trama que habían hecho unos por ahí alguien para matar al rey. Entonces Mardoqueo se dio cuenta de la trama, la escuchó y entonces fue, habló con la guardia y lo arregló. Los cogieron a esos tipos, vieron que era verdad y entonces consiguió salvar la vida del rey. Todo eso en estos tiempos de los reyes, en estos tiempos existían las personas de la figura del cronista. Por eso tenemos los libros de Primera y Segunda de Crónicas, porque había unos cronistas que lo que hacían era escribir los sucesos del reino para que quedaran ahí como perduraran en el tiempo. Entonces, al parecer eso se escribió. Mardoqueo se enteró de un plan y entonces salvó al rey porque fue y habló con la guardia, entonces pudieron desarmar el plan. Así que un día al rey, en todo ese tiempo al rey se le va el sueño. Una noche se le va el sueño, no puedo dormir, ¿qué me habrá pasado? Habré tomado mucho café, no sé qué habrá sido. Todo, cronista, para hacer algo, ven aquí, cuéntame algo, cuéntame lo que ha pasado en el reino. No podía poner la tele para ver el telediario ni nada, pues el telediario era cronista. Cronista, ponme al día, ¿no? Pues sí, ya pasó esto tal, y este rey Mardoqueo vino, hizo esto y descubrió esta trama y libró al rey de la... Oye, ¿cómo has dicho? Sí, Mardoqueo, y ya le hemos hecho algo a Mardoqueo para honrarle por eso que ha hecho, por salvarme la vida. No, aquí no dice que hayamos hecho nada, rey. No, pues entonces hay que hacer algo. Entonces le llama a Amán y le dice, Amán, ¿qué harías tú para una persona, si tuvieras que honrar a una persona, qué le harías? Entonces, claro, Amán se cree que le quiere honrar a él. Y dice, yo le montaría en tu caballo blanco, le pondría tu capa real, vamos, casi que me disfrazaría de rey y yo le llevaría por toda la ciudad para que toda la gente le viera y le aclamara y se postrara ante él porque lo que ha hecho es muy importante. Entonces, con todo, ¿no? Entonces dice, haz así como has dicho, con Mardoqueo. Entonces el otro, ¿cómo? Todo lo que has dicho, que se lo hagan a Mardoqueo, porque me libró de esta trampa, ¿no? Entonces imagínate, yo me estoy imaginando este Amán poniéndose rojo, no, lo siguiente, ¿no? Enfurecido con humo por las orejas y rabiando, pero el caso es que pues lo tenía que hacer, tenía que hablar, obedecer al rey. Lo hacen, todo esto, ¿verdad? Bueno, en esta segunda fiesta, volviendo a la fiesta, en esta segunda fiesta que Esther le da ahí, pues realmente lo que hace Esther es decirle lo que ha pasado. Le dice, mire, lo que quiero decirles es que hay una persona que está deseando mi muerte y la de todo mi pueblo. Y entonces él le dice, ¿quién es ese? Pues aunque sea, le cortamos la cabeza. Pues esa persona es este señor que está aquí, es Amán, el que ha procurado, le ha engañado a usted para que firme esta orden, para que todos los judíos muramos, y entre ellos yo, porque ese es mi pueblo también. Entonces ella devela el secreto y entonces, bueno, pues ahora había un problema, porque el rey una vez ejecutada la orden no la podía revocar. Y entonces ya había afirmado que sí, que mataran en tal día a todos los judíos. Ese tal día es interesante porque de ahí viene la fiesta del Purim. Pur es una palabra que significa suerte. Cuando Amán tramó este plan para matar a todos los judíos porque le caía mal Mardoqueo, lo que dijo es, a ver qué día los podemos matar, vamos a echar las suertes, ¿verdad? El día que salga, pues ese día nos cargamos a todos los judíos. Como echó suertes ese día, pues es la palabra Pur en persa. Entonces de ahí el Purim, ahí viene la idea de lo que es este evento, ¿no? El echar a suertes que el pueblo muriera. Entonces a partir de entonces se creó esta fiesta que los judíos celebran hasta hoy, la fiesta del Purim, que luego podemos hablar un poco más de lo que es.
básicamente rememoran esto, ¿no? Como Dios le libró. Entonces, como digo, el caso es que esto estaba firmado ya, que mataran a todos los judíos, pero no se podía revocar esta orden, pero sí se podía, pues de alguna manera, hacer otra orden que pudiera de alguna manera contrarrestar. Así que el rey, cuando se entera, se reúne con sus consejeros y lo que hace es otra ley que permita que al menos los judíos se defiendan del ataque, si se tienen que defender, y que no les pase nada, que puedan hacer lo que quieran y que les facilita todo para que no mueran así tan fácilmente como se había planeado todo. Entonces al final, bueno, pues esto acaba así, que al final el rey le dice, no, pues entonces ahora lo que va a pasar entonces es que este hombre, pues lo que había preparado para Mardoqueo, que era una horca que le había mandado preparar para ahorcar a Mardoqueo, pues esa misma horca que la usen para colgarle a él, a toda su casa, a sus hijos y a 75.000 personas más con él, porque le estaban secundando. Bueno, una catástrofe, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios permanece, el pueblo de Dios no desaparece como debería haber desaparecido bajo la orden. Si la orden esta se hubiera ejecutado, era un exterminio judío, ¿verdad? No llegó a desaparecer porque la reina Esther intervino, arregló su vida, guiada por su tío, y pudieron, pues Dios lo arregló todo, Dios lo orquestó todo, ¿para qué? Pues para proteger a su pueblo, porque detrás de todos estos eventos terrenales y humanos estaba esa meta narrativa de Dios, que tenía un pacto con su pueblo de protección, de mantenerlos, de conservarlos hasta el final de los tiempos, ¿sí? Entonces Dios ha sido fiel a ese pacto y ordenó todos estos eventos para que esto sucediera así. Sí, sabían esa historia, ¿verdad? Más o menos. Bueno, pues ya me salté no sé cuánto de esto, yo creo que ya lo leí todo entero, que no lo leí literal, pero ya no vamos a leer todas estas. La fiesta del Purim, voy a adelantar esto. La fiesta del Purim proviene de estos días, como hemos dicho antes, es allá por marzo, donde está el mes en el que celebran esto. Como digo, es una fiesta ya, no es algo religioso en Israel, pero es una fiesta cultural que siguen celebrando. Lo representan todo, ¿no? Representan a Amán y representan a Mardoqueo, y cada vez que sale este Amán, pues los niños les dan como unas carracas y las hacen sonar cada vez que el que está contando la historia dice y Amán, y en ese momento le hacen ruido como para borrar el nombre de ese tipo, y luego cuando sale Mardoqueo y usted, bueno, lo celebran y lo vitorean, y es como recordar que siguen vivos gracias a esta historia. Esto no es una historia religiosa, no es una fiesta religiosa, es una fiesta nacional, ¿vale? Pero ellos recuerdan que gracias a esta reina, que gracias a este evento de Dios, esta intervención de Dios, siguen vivos como pueblo, y como digo, lo siguen celebrando hasta el día de hoy. Después dice que Dios, el rey, elevó a Mardoqueo a una posición de gran importancia en su reino, y desde esa posición Mardoqueo fue usado para ayudar a todos los judíos del imperio persa, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues esa es la historia de la reina Esther. El libro de Esther es interesantísimo, ¿de acuerdo? Si lo quieren leer más despacio en casa, pues harían bien. Pero básicamente resumida, la historia es esa, ¿vale? Los judíos siguen con vida, al menos todos los que estaban en Persia, por eso, ¿no? Por la intervención de la reina Esther. Qué importante, ¿no? A veces estar dispuestos a ir más allá de uno mismo, para el bien de los demás, para el bien de otros. Es una cosa muy saludable y muy sana que deberíamos practicar a menudo, ¿sí? Muy bien, pues entonces dejando Persia y volviendo a Israel, entonces lo habíamos dejado con Esdras, que había reconstruido. A ver, ¿qué había reconstruido Esdras? ¿Quién me lo dice? Uy, Esdras, el templo. Sí, Esdras primero bajó Zorobabel con un grupo de los primeros. El primer grupo fue con Zorobabel, ¿recuerdan? El segundo grupo, que eran unos 50.000 personas. El segundo grupo bajó bajo el liderazgo de Esdras, y su misión básicamente era pues, poder levantar el templo de Dios y poder ahí, pues al menos tener eso y reavivar un poco la vida espiritual también. Pero después de Esdras hubo un tercer líder que bajó desde el imperio persa a unirse a estos dos grupos que ya habían bajado a Israel, a unirse a ellos. Y este libro es el libro de Nehemías, que como he dicho está pegado a Esdras. Para los judíos es un solo libro, y vamos entonces a ver un poco en qué consiste este libro. El autor del libro probablemente dice que fue el mismo Nehemías, según nos dice en el capítulo 1 y el versículo 1. Corresponde al género narrativo también, sigue contando la historia del pueblo de Dios. La fecha sería alrededor del 425 a.C., durante el reinado del rey Artajerjes de Persia. Cubre un periodo de unos 12 años más o menos el libro, del 444 al 432. Un pequeño bosquejo sería entonces la reconstrucción de los muros, ahora sí,
y avivamiento y reforma, de los capítulos 8 al 13. Entonces, como digo, este Zorobabel llegó Esdras y habían conseguido reedificar el templo, ¿verdad? Tenían el templo, las casas de ellos y un poquito la vida nacional. Pero ¿qué ocurría? Que este Nehemías, que vivía todavía en Persia, era copero del rey de Persia. Él se entera que su ciudad, aunque tiene un templo y tiene muchas cosas, no tiene una cosa muy importante para las ciudades de entonces, que era el muro de protección alrededor que circundaba toda la ciudad. En esos tiempos una ciudad sin muralla que la protegiera, era una ciudad prácticamente destinada al fracaso, a dejar de existir, porque estaba expuesta a cualquier enemigo que quisiera entrar y hacerle guerra y ahí mismo, ¿verdad? Pues exterminarles, acabar con ellos. Entonces este Nehemías está en Persia, está haciendo su trabajo durante el rey, pero algo en su espíritu se inquieta, algo empieza a inquietarle, como diciendo, no puede ser que mi pueblo se esté levantando y ya esté el templo y estén ahí echándole ganas y no haya muro. En cualquier momento nos atacan y dejamos otra vez de ser el pueblo de Dios. Así que vamos a ver cómo Nehemías entonces lo que quiere es volver a Jerusalén para reconstruir ahora la muralla de toda la ciudad, la muralla que rodeaba toda la ciudad. Por eso la reconstrucción de los muros lo trata los 7 primeros capítulos de este libro. Nehemías era un judío piadoso que vivía en Persia al servicio del rey como copero, que era un puesto importante y arriesgado. El copero no era cualquier cosa, porque claro, si alguien quería envenenar al rey, ¿cómo lo hacía? Pues le echaba un venenito en la copa. Y como eso era algo ya habitual, el rey decía, pues claro, si ya sabemos que esto funciona así, ¿cómo probamos aquí? No tenían detector de veneno que metieran en la copa y vieran si había veneno o no. Entonces el detector eran las personas, así que hicieron un cargo de copero y el copero lo que hacía era siempre primero probar la bebida del rey. Si seguía vivo, pues entonces el rey se la bebía también. Si no seguía vivo, pues el rey decía, no me apetece mucho, me pones otra cosa. Algo así. Entonces el copero era un puesto de riesgo, ¿verdad? Ser copero no era cualquier cosa, era como una unidad de antiexplosivos hoy día, ¿no? De esta gente que tiene de la policía, de los antiexplosivos que van a quitar las bombas, algo así. Tenía que probar, no había otra manera. Y si probaba y tenía algo, pues yo creo que oraba, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús. Que sean riojas, que no tenga nada, ¿no? El caso es que era un puesto difícil. Dice que cuando le llegaron las noticias de que las murallas de Jerusalén estaban derruidas y sus puertas quemadas, se entristeció en gran manera pensando en el futuro que le esperaría a Israel. Así que oró a Dios, le pidió favor y dijo, Señor, si puedo hacer algo, aquí estoy, quiero hacer algo, quiero volver, quiero arreglar esta situación. Qué importante es cuando uno ve una necesidad ponerse manos a la obra, ¿verdad? Aunque sea orando, Señor, he visto esta necesidad y me inquieta, si puedo hacer algo, aquí estoy, cuenta con ello, ¿no? Y ponernos a hacer una necesidad y decimos, una ciudad sin muros. Mira, el hermano que tiene hambre. Mira, y como que ya cada uno tiene tantos problemas que, bueno, pues cada uno lo suyo, ¿verdad? Pero no fue así en Nehemías. Él no dijo, bueno, pues yo aquí estoy bien, ¿no? Pues me arriesgo mi vida, pero tengo murallas, no sé qué pensaré. No, él dijo, mi pueblo no tiene murallas y es una ciudad en peligro si no están las murallas. Y hizo lo que pudo, Señor, aquí estoy, si puedo hacer algo, me pongo en tus manos. Pero Dios contesta entonces, dice su oración, cuando el rey un día le ve, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Copero, ¿cómo estás? ¿No? ¿Tienes algo? Entonces él le dice, mira, estoy bien, pero pasa esto, estoy triste, porque le cuenta la historia al rey, pensando que el rey quizá le diría, no, hombre, venga, pues no pasa nada, tómate otra copita y ya está, ¿verdad? Y olvida las penas. Lejos de eso, el rey le dice, no, pues oye, si tienes que ir ver, yo te apoyo, si necesitas más, no, el hombre se vuelca, el rey con esta petición o con esta, simplemente le abrió su corazón delante del rey. Y entonces, como dice ahí, no solo le animó a que pudiera ir a reconstruir los muros, sino que le facilitó el trabajo dándole materiales de construcción para el proyecto. Imagínate, no hombre, vete y encima toma un cheque para que vayas a Ikea, para que vayas a Leroy Merlin y compres todo lo que necesitas y te lo llevas para allá, yo pago, corre de mi cuenta, ¿no? Imagínate qué bendición. Imagínate que nos pasa eso, que un día estamos aquí con los alcaldes, las autoridades o quien sea, venimos y no, nos gustaría tener una iglesia más grande y que este edificio se nos queda pequeño. No se preocupen, tengan, ahí está. Compren, que igual que al hermano le gusta, vayan, yo lo pago, ¿no? Señor, increíble, ¿no? Oye, así pasó una vez, pueden pasar dos, lo digo, ¿no? Hay que hacerlo. Cuando tengamos una, hay que hablar. Dice entonces que cuando llegó a Jerusalén, entonces al final se va, el hombre tendría que buscar otro copero, el rey, claro. Cuando se fue a Jerusalén en el año 444, Esdras ya llevaba allí como una década más o menos,
Y entonces se pusieron a trabajar juntos, ¿verdad? Llegó Nehemías y dijo, Edra, ¿cómo va todo? Venga, aquí vengo yo, ánimo, vengo a echar una mano. Y los dos se pusieron cada uno a trabajar en lo suyo. Evaluaron los daños, cómo estaban las murallas derruidas. Y entonces Nehemías pues presentó el plan al pueblo porque iba a necesitar la ayuda de todos ellos. Y qué importante es esto, ¿verdad? Que no se puso a trabajar él solo, sino que dijo, wow, que aquí es un trabajo muy grande, pero dijo, ¿con quién cuento? ¿Con X familia? Pues vengan todas a trabajar, ¿verdad? Y es una estrategia que Dios le dio, porque dice que, aunque tuvo oposición, a pesar de estar haciendo la voluntad de Dios, ya saben que a veces la voluntad de Dios tiene oposición, eso lo sabían, porque uno piensa que cuando está en la voluntad de Dios todo va a las mil maravillas, lejos de la realidad, de eso, ¿no? A veces cuando uno está en la voluntad de Dios es cuando más oposición tiene, pero eso no significa que no estés en la voluntad de Dios, significa que estás, ¿de acuerdo? No es una regla, pero muchas veces es así. Así que le surge la oposición otra vez para que detuvieran el proyecto de construcción. Los enemigos están furiosos, no quieren que Israel sea fuerte, no quieren que Israel sea una nación, que tenga sus muros y bueno, les complican la vida. Pero ¿saben cuánto tardó Nehemías, como dice ahí, en reconstruir toda esta muralla? Solamente 52 días. Esto era un proyecto descomunal. Era un proyecto para haber estado muchos meses o a lo mejor años. En 52 días, tiempo récord, Nehemías consiguió con la sabiduría de Dios terminar de construir toda la muralla alrededor de toda la ciudad. ¿Qué tuvo que hacer? Involucrar a todo el mundo. Dios le dio la estrategia. Le dijo, vamos a hacer una cosa, todas las familias que están aquí, cada uno que salga y construya el pedacito de muro que tiene delante de su casa. Entonces cada familia empezó a hacer eso, cada familia donde vivían, salían, cada uno construyó su pedacito, trabajo en equipo y ¡pum! En 52 días el trabajo realizado. Increíble, un hito, ¿cómo ha podido usar la gente? Los enemigos dijeron, no puede ser, ¿qué está pasando aquí? No puede ser que, mira, en un mes ya como van 52 días, la tarea estaba terminada. Nehemías consiguió, no sin esfuerzo, como digo, el pueblo dice que todos tenían que estar con la paleta en una mano, echando ahí el cemento, ¿no? Pero no sé cuánto que echarían en ese tiempo, no era cemento, sería brea o no, ¿cómo sería lo que? No sé. ¿El qué? Adobo, sí, adobe o no sé qué salían allá, la pasta, lo que fuera, lo que tuviera, ¿verdad? La paleta en una mano, pero no crean que con la otra estaban apoyados en el muro. ¿Saben qué tenían en la otra mano? La espada. ¿Por qué? Porque venía el enemigo y estaban echando la masa y con la otra estaban y quítale en medio, que no me deja así, y venía otro, y otro espadazo por aquí, y ahora le echo un poco de masa, y ahora un espadazo, y era una labor ardua, no era fácil. A veces construir la obra de Dios uno cree que no llega y se pone en bonito, no. Construir la obra de Dios no es fácil. Estar en la obra de Dios no es fácil. Te toca trabajar y a la vez pelear. Sí, a veces más pelear que trabajar, a veces más trabajar que pelear. No lo sé, pero no fue fácil. Tuvieron problemas, tuvieron dificultades, pero sabía que Dios le había llamado a eso. Sabía que estaba en la voluntad de Dios y no dejó en su empeño de seguir trabajando, de seguir esforzándose por esta labor, de rodearse de gente que trabajara con él. Y en 52 días el muro de Jerusalén estaba completo y terminado y la ciudad un poquito más a salvo. Después de levantar la muralla, pidió que una 10ª parte de la ciudad se mudara a vivir dentro de los muros para defenderla de posibles ataques, ya que eran pocos. Cuando terminaron el muro y miraron dentro, dijeron, wow, aquí caben como, imagínense, 100.000 personas y estamos 20.000 o 30.000, o sea, somos muy poquitos. Como un enemigo todavía se dé cuenta de que aquí dentro somos pocos y consigan saltar el muro, acaban con nosotros rápidamente. Entonces Nehemías vuelve a pensar, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y él pide a la gente, pero voluntariamente, el que pueda y quiera, que por favor, que se pueda mudar dentro de la ciudad, que venga a vivir dentro de la ciudad para que la ciudad aumente en la población y puedan ser más, y en caso de un ataque de algún enemigo, sean más para defenderse. ¿De acuerdo? Igual, esto es un principio muy bueno, como a veces el poder realmente mudarnos. A veces estamos echando una mano a la iglesia, pero estamos echando una mano como desde fuera de la muralla, ¿no? Pues sí, yo me comprometo con la iglesia, pero fuera del muro. Y a veces lo que Dios nos pide, ¿sabes qué? Múdate, lleva todo lo que tienes, así como, mira, pásate ahí dentro y realmente comprométete con mi obra, ¿no? Que si hay que pelear, que tú estés ahí para pelear, que no estés fuera, ¿no? Que al día siguiente digas, uy, los atacaron, ¿no? Si yo les ayudaba mucho, pero es que, ¿verdad? Como estaba fuera, pues no. Entonces son buenas lecciones las que vemos aquí, ¿no? Como a veces es bueno poder estar no solamente ayudando desde fuera, sino hay momentos en los que Dios nos pide, no, ahora quiero que entres
Y es una cosa que el Señor tiene que hacer. Ningún líder puede decirte, no, ahora te pagas y tienes que hacer y servir aquí. Aquí en esta iglesia por lo menos no lo vamos a hacer. Nunca te vamos a exigir que te mudes, ni te vamos a exigir, te vamos a invitar, claro, que te vamos a invitar a que trabajes, te vamos a invitar a que te mudes, por favor, si hay que mudarse, porque somos pocos, y te lo pediremos simplemente como te extendemos la invitación. Pero siempre tiene que ser Dios el que confirme en tu corazón lo que tienes que hacer y lo que no. Pero estás dispuesto a que un día Dios te diga, ¿sabes qué? Múdate a la ciudad, cambia tu residencia, entra ahí y realmente echa toda la carne en el asador para defender a mi pueblo realmente desde dentro. Son buenas lecciones. Bueno, esos son los 7 capítulos. Entonces del 8 al 13 tenemos el avivamiento y la reforma. A Nehemías no solo le preocupaba el estado físico de la nación, ¿no? Que no tenía muros y demás, que había poca gente. También le preocupaba el estado espiritual, la condición espiritual de la nación. Y a mí me da mucha pena cuando a veces hay obras o iglesias donde realmente lo que a muchos parece que les importa es que solo esté llena de gente solamente, ¿no? Que la muralla esté bien puesta, que las paredes estén todas bonitas, pero no se trata solo de eso. Yo no estoy en contra de todo eso, pero creo que igual de importante que tener una iglesia bonita y paredes, y nosotros hemos defendido eso y hemos hecho aquí, como han visto, muchas cosas, pero creo que no podemos nunca dejar de olvidar que tan importante como eso es ver cómo está la condición espiritual de cada uno de los que ahí viven, de cada uno de los que están en la iglesia o en la nación. Y a Nehemías le preocupaba eso, decía, de nada vale que tengamos una super muralla, que estemos a reventar aquí de gente dentro de la ciudad, si cada uno está apartado de Dios, si no hay profundidad espiritual en nuestros corazones, esto no nos va a defender de nada. Somos blancos del enemigo, presa fácil. Así que Nehemías, una vez hecho lo físico, él va y aborda también lo espiritual. Se preocupa por el estado espiritual de la nación y se implica junto con Esdras para poder solucionar lo que tenía que solucionar, es decir, avivar de alguna manera la condición espiritual de los suyos, de su pueblo. Así que ¿qué hizo? Pues Esdras, que estaba ahí con él, como hemos dicho, se ocupó de leer la ley al pueblo, de explicar el sentido de la ley de Dios, de qué quería Dios de ellos, a todos los que se congregaban en ese lugar, ¿no? Y empezar por lo que decimos siempre, lo que estamos aquí también cada día diciendo, la palabra de Dios, el tenerla fresca, el tenerla a nuestro lado, el que no sea un libro de domingo para ti, que sea un libro de lunes, de martes, de miércoles, y no solo de lunes, de martes, de lunes por la mañana, de lunes a mediodía, de lunes por la noche, y de martes por la mañana, martes a mediodía, que este libro sea realmente nuestro libro, que lo hagamos nuestro, que meditemos en él, que nos deleitemos en la palabra de Dios, que la hagamos nuestra, que la obedezcamos, que la pongamos por obra. Cuando hacemos eso, mira, no hay cosa mejor que podemos hacer. Es cuando más protegidos estamos, cuando estamos haciendo eso. Y Esdras está haciendo eso, está queriendo que el pueblo ahora se comprometa y puedan realmente construir su parte interna, su espíritu, su sentido de nación realmente. Un avivamiento dice que siempre está basado en un nuevo comienzo de obediencia a la palabra de Dios. Es cuando comienza un avivamiento. Avivamiento no es algo que cae del cielo. Avivamiento es algo que surge en los corazones de los hombres cuando se juntan en temor de Dios y le empiezan a obedecer, empiezan a comprometerse con Él. Es entonces que Dios empieza a responder a esa condición de su pueblo, de su iglesia, y empiezan a pasar cosas extraordinarias que uno no ha visto. Y otros se animan, y otros se contagian, pero siempre es porque determinado grupo de gente empezó a poner un nuevo énfasis en la obediencia a la palabra de Dios, un nuevo énfasis en buscar a Dios de otra manera, de una manera más íntima, de una manera más profunda. Todos los avivamientos han comenzado así. No ha habido un avivamiento que diga, no, nosotros estábamos aquí en este país todos despistados, cada uno estábamos y de repente la gente se convertía sola. Quiero decir, ¿no? Que el cielo cayó así como algo que... No fue así. Siempre alguien empezó a clamar a Dios, fue un clamor, fue un buscar a Dios como nunca fue. Señor, háblanos con tu palabra. La palabra estaba de noche y de día, como Dios le decía a Israel. No sea parte de enséñaselo a tus hijos, cuando entren, cuando salgan, en los caminos, donde quiera. Que es ese hambre de Dios, ese temor de Dios, de querer agradarle, lo que provoca que Dios responde. Y hay avivamientos cuando Él así lo considera en muchos lugares. Así que siempre la base de un avivamiento es un nuevo resurgir de un pueblo buscando a Dios con fervor, buscando la palabra de Dios y ponerla por obra. Siempre traerá, dice un avivamiento genuino, siempre traerá una conducta cambiada del pueblo, de la gente que busca a Dios. Y el libro registra no solo la confesión del pueblo, sino también un cambio de vida. El pueblo empezó a confesar sus pecados, empezó a interceder por los pecados de sus compatriotas, empezó a interceder por los pecados de su nación, como estamos haciendo aquí los miércoles finales de cada mes, ¿sí?
que venimos aquí y en ayuno, venimos en oración, venimos a compungirnos, venimos a arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y de lo que otros han hecho mal, no nos importa quién haya sido, lo que queremos es ver a Dios derramarse, lo que queremos es obedecer su palabra, que Dios nos hable, estar ahí, ¿verdad? Al lado de Dios, dispuestos a lo que Él necesite. Eso empieza a remover los cielos y la tierra y a que las cosas puedan cambiar. Y a mí no me cabe duda que vamos a tener un avivamiento así en este lugar. ¿Alguien tiene duda? Yo no tengo ninguna. Yo sé que Weimar y el Valle y Tenerife va a vivir un avivamiento distinto. Y qué bueno, pues quizás decir, empezó en Weimar. Empezó en Weimar, ¿no? Así va a ser. Bueno, tras 12 años de estar ahí Nehemías, fíjense, había pedido una excedencia, quizás por un añito de copero del rey, y se tiró 12 años. ¿Verdad? No sabía para cuánto tiempo iba. Él estuvo en contacto con el rey le dijo, no te preocupes, si tienes que estar 2 o 3 años, los que hagan falta. El rey fue bueno. Y Nehemías pudo estar ahí 12 años, pero después de 12 años, él pensó que tenía que regresar a su trabajo en Persia, y estuvo ahí por un periodo indeterminado de tiempo, aunque después dice que regresó, sabemos que regresó de nuevo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando se fue a Persia, después de estos 12 años, Nehemías regresó a Persia, dice que el pueblo volvió a relajarse espiritualmente. Qué malo es relajarse, no se relajen nunca, por favor, se lo pido, no se relajen. Dile, no te relajes a que tienes al lado, mucho menos te duermas, no te duermas. No se relajen espiritualmente. ¿En qué se relajó el pueblo? Dice que empezaron a tolerar algunos pecados en la vida del pueblo. Bueno, pues un poquito de idolatría, no pasa nada. Bueno, pues un poquito de, yo qué sé, ¿no? Ocultismo, no pasa nada. Un poquito de inmoralidad sexual, no pasa nada. Total, ¿verdad? Se empieza a relajar. Se empezó a relajar en varios sentidos. Y aquí concretamente en qué era, bueno, pues que dice que el diezmo, por ejemplo, pues no lo damos. Total, o damos, en vez del diezmo, el 2% nada más. Total, damos algo sin que sea, para no dar nada, que se ve feo. Damos un 2 o un 3 y mira, parece que hemos dado algo, pero no damos el 10, que es mucho, ¿no? El pueblo empezó a dejar de diezmar, ¿verdad? Empezaron a dejar de dar sus diezmos de una manera extensiva. Dice que empezaron a casarse con personas paganas de otras naciones y cosas así, las cuales iban a denunciar el libro de Malaquías. Cuando Nehemías regresó de nuevo a Jerusalén, trató de manera decidida con los agresores porque quería evitar que el pueblo fuera nuevamente disciplinado por Dios. Nehemías sabía, como no intervenga, no va a venir a ordenar lo que hemos hecho y volvemos a estar no igual sino peor que estábamos, que es lo que hablábamos el domingo. Si cuando uno es liberado se vuelve a lo que andaba antes, su estado está todavía peor. Entonces Nehemías vuelve de Persia después de un tiempo que no se sabe exactamente cuándo vuelve, para intentar animar al pueblo a que salgan de esa condición, a que sigan diezmando, a que dejen de casarse con quien no deben, etcétera, etcétera. Y básicamente ahí se termina la historia. Dice aquí, ¿no? El Antiguo Testamento termina su relato bíblico de estos hechos y durante los siguientes 400 años ya no hay palabra de Dios. Hay un periodo de silencio hasta que la siguiente palabra de Dios que llega es el ángel Gabriel diciendo, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, que iba a ser el que prepararía el camino al Mesías, según el libro de Lucas y el capítulo 8. Y que entonces que es el único libro que nos queda por leer. Ya hemos visto toda la historia, pero dentro de esta historia queda el profeta Malaquías, que si tengo tiempo, sí, tengo tiempo justo, vamos hoy clavados, hoy vamos a terminar. Oye, hoy vamos a terminar. ¡Oh, qué he dicho! Vamos, no vamos a aplaudir todavía porque no hemos terminado. Ahora cuando terminemos damos el aplauso. Pero queda Malaquías que es la última voz de Dios. Es el último profeta que Dios envía a su pueblo. ¿Por qué lo envía? Precisamente por eso, porque el pueblo se había relajado espiritualmente y no solamente Nehemías vuelve, sino que Dios dice, no, Nehemías necesita ayuda. Él manda a Malaquías para que junto con Nehemías y Esdras y todos los que estaban ahí empezaron como a echar otra vez a echarle aire a ese fuego que a veces uno ve que se apaga y tú empiezas ahí a atizar el fuego para que no se apague. Yo me imagino a estos hombres así, no, venga, vamos Israel, no, que ya lo teníamos, ¿qué hacéis? Vamos, no se apaguen, no se relajen. Esa era su labor, esa era la labor del profeta y Malaquías lo va a hacer. El autor del libro es el mismo Malaquías y de él no se sabe nada, salvo que su nombre significa mi mensajero. Es un libro realmente también muy cortito, ¿verdad? El libro de Malaquías. Es de género profético, el libro, y la fecha de actividad profética no se menciona en el libro, pero hay algunas evidencias que podrían situarla más o menos en el año 430. Bueno, no vamos a hacer tampoco con los años, ¿verdad? Muy así, sabemos que fue en este tiempo que estaba Nehemías ahí.
El bosquejo, pues ahí lo tenemos, una declaración del amor de Dios, en el capítulo 1, los primeros 5 versículos. La reprensión a los sacerdotes infieles, también en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 9. Y luego la denuncia contra un pueblo que había recaído, ¿verdad? Los capítulos 2 hasta el 4, versículo 3. Un resumen entonces del libro sería, como hemos dicho, comienza el libro con una declaración del amor de Dios por Israel, pero no en tono de consuelo, de consuélense que yo les amo, sino en tono de reproche, a decir, caramba, yo les estoy amando a ustedes y ustedes a mí no. ¿Sí? En ese tono es que el profeta empieza a hablarles del amor de Dios. Israel, Dios les ama y por lo que veo ustedes no están correspondiéndole como debieran, no están siendo conscientes del amor que Dios les tiene, lo que Dios ha hecho por ustedes, lo que está haciendo por ustedes, y ustedes no están devolviendo, no están correspondiendo a ese amor con el suyo, ¿verdad? Porque el amor a Dios se demuestra con hechos, no solamente un sentimiento. Ay, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios. A ver, ¿cómo lo puedo ver? ¿Cómo puedo ver que amas a Dios? Con la boca podemos decir muchas cosas, pero a veces son los hechos, son las palabras las que confirman las palabras de la boca. Entonces el profeta les está diciendo, no veo de alguna manera ese devolver el amor que Dios les está dando. Estábamos aquí. Medio para adelante, un segundito. Ok, aquí estamos, perdón. De inmediato el profeta se centra entonces en los sacerdotes que estaban siendo infieles. Supuestamente ellos son los que deberían encargarse de que la gente se acercara más a Dios, pero que pasaba que ellos mismos no estaban siendo el ejemplo. ¿Cuántos saben que esto no funciona? Que no podemos exigir algo a alguien que nosotros mismos no estamos haciendo. Y que cuando nuestra labor debería ser una y es otra, lo que más puede es lo que hacemos, no lo que decimos. Si tú eres padre y le dices a tu hijo, hija, o hijo, no fumes, y tú no dejas el cigarro, lo más probable es que el hijo termine fumando, ¿verdad? Imite lo que tú haces y no lo que tú le dices, ¿verdad? Los niños son imitadores y lo que hacen es reproducir lo que ven, no tanto lo que escuchan, ¿verdad? Tiene más fuerza el aspecto visual. Entonces ellos estaban queriendo acercar a la gente al pueblo, a Dios, pero ellos mismos tenían graves pecados. Estaban entregando ofrendas con defectos, ¿verdad? Y no era así de que se les pasara, no, lo sabían, que no valían. Sabían que estaban haciendo cosas, pero habían caído en una desgana, les daba igual, la ofrecían igualmente. Encendían fuegos extraños, fuegos que no deberían encender, procedimientos que no deberían hacer. Profanaban el nombre de Dios delante de los gentiles y estaban ignorando la ley de Dios. Y eran los sacerdotes los que supuestamente tenían que dar ejemplo, los que supuestamente tenían que animar a otros a hacer las cosas bien. Ellos mismos eran los que no estaban haciendo las cosas bien. Y no hay cosa que haga más daño a la sociedad que esto. Que alguien que debería estar haciendo algo no solamente no lo esté haciendo, sino que está haciendo lo contrario. ¿Sí? Es terrible. Entonces Malaquías dice que ve al pueblo descarriado, pues eran culpables de pecados también, ahora ya no los sacerdotes sino el pueblo. ¿Qué estaban haciendo el pueblo? Bueno, se estaban divorciando de sus esposas judías para casarse con mujeres paganas. ¿De acuerdo? Dos errores en uno. Dios no quería que se divorciaran primeramente y después, mucho menos que se casaran con mujeres de otras naciones, porque Dios así lo había estipulado para su pueblo. Y tampoco estaban queriendo pagar sus diezmos. Ahora, ¿con qué ese moral el sacerdote les iba a decir? Oye, chicos, paguen sus diezmos, ¿verdad? Oye, chicos, no se casen con mujeres de otros, no se divorcien, ¿verdad? Ellos le decían, oigan, pues ustedes no hagan fuegos extraños, no hagan ofrendas con defectos, no había fuerza moral en los sacerdotes. Por eso Dios tiene que mandar a alguien fuera del sacerdocio, estos profetas, este profeta, en su caso Malaquías, que es el que tiene autoridad de Dios para hablar y decir, están haciendo esto y no deben hacer así. ¿Verdad? Esta voz que se levanta para animar al pueblo, para animar a los sacerdotes también. Pero la clave para entender el mensaje de Malaquías es ver la causa, es ver la causa subyacente de la maldad de Israel. ¿Por qué se estaba comportando Israel de esta manera? ¿Qué le había llevado a comportarse así? Y la respuesta es esta: el pueblo había perdido el temor de Dios. Cuando nos falta el temor de Dios, es el principio del fin. ¿Sí?
Y no es miedo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es esa reverencia, es ese querer agradar, es ese Señor, el que tú significas, tu nombre significa solamente algo para mí, solo tu nombre ya, no, hay algo como una reverencia que provoca en mí. Cuando yo pierdo eso, ya pues Dios, cualquier cosa, pues una cosa más en mi vida, estoy firmando mi sentencia de muerte. El pueblo había perdido el temor de Dios, el deseo de agradarle, el deseo de servirle, el deseo de ser una nación apartada para Él. Ya no se maravillaban, dice, con el Señor, ni se consagraban a Él. Y les faltaba amor, obediencia y lealtad. Todo eso les faltaba porque perdieron el temor de Dios. Es clave, sí, en nuestra vida. Busquemos el no perder nunca el temor de Dios. Porque cuando uno tiene el temor de Dios, eso cubre una multitud de pecados y de acciones y de conductas que tenemos. Cuando nos falta el temor de Dios, algo anda mal. Seguramente, si tú ves una persona sin temor de Dios, es una persona que no tiene una relación con Dios. Si tú ves a un cristiano sin temor de Dios, es un cristiano que ha perdido su relación con el Señor. Lo ha convertido en una transferencia religiosa, en una moda o en un acto religioso nada más. ¿Sí? Pero cuando ves un cristiano con temor de Dios, sabes que hay una vida recta detrás, sabes que hay una vida de relación, de compromiso y de actividad y de integridad en su vida y de rectitud. Es el temor de Dios el que nos mantiene donde debemos estar. Si alguna vez ves o sientes que estás perdiendo el temor de Dios, haz algo, no te quedes parado. Los matrimonios, esposo, cuando veas que tu esposa ha perdido el temor de Dios, amonéstala. Esposa, si ves que tu esposa ha perdido el temor de Dios, amonéstale. No se dejen el uno al otro. ¿Sí? No nos dejemos, hermano. Uno dirá, yo estoy sola, no tengo marido, no tengo esposa, ¿qué voy a hacer? No te preocupes, si estás aquí, unos a otros nos vamos a animar a que no perdamos nunca el temor de Dios. Que tengamos la libertad para decirnos, fulanito, menganita, oye, te veo, ¿cómo estás? ¿Te veo qué? ¿Verdad? ¿Estás bien? No, pues sí, no pierdas el temor de Dios. Ánimo, no pierdas el temor de Dios. ¿Sí? Animémonos con esas palabras. En las Escrituras el temor de Dios se considera un freno ante el pecado. Es lo que nos impide pecar. En Éxodo 20:20 y en Proverbios 16:6 se nos dice eso. Aquí se usa la palabra temor 7 veces en este libro. Es lo que el pueblo había perdido. Para un texto tan corto, repetir 7 veces la palabra temor es que es un énfasis muy, muy grande que el autor está queriendo dar. Así que antes de acabar, Malaquías informa a Israel que Dios enviará a su mensajero para preparar la venida del Mesías, y con esa promesa se cierra el Antiguo Testamento y la voz de Dios calla durante 400 años. Solamente quiero leer unos versículos de Malaquías, el capítulo 3, para que vean, ¿no? lo crudo, como Dios se lo pinta, ¿no? Cuando Dios tiene que hacer conmover a alguien y sacudir a alguien, no se anda con pelos en la lengua y dice las cosas bien claras. El versículo 7 dice, desde los días del capítulo 3 de Malaquías, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Maldijisteis en que hemos de volvernos, como diciendo que hemos hecho mal, Señor, si lo estamos haciendo todo bien, imagínense. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjate qué palabras tan duras. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y es entonces donde está el famoso versículo que se usa en tantas iglesias: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no solo eso, dice que reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y sigue, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Fíjense, qué curioso. El pueblo está diciendo, ¿para qué vale servir a Dios? ¿Qué sentido tiene, verdad, servir a Dios? Fíjate cómo sigue. Dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad,
no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sí? A veces, seamos honestos, estamos sirviendo a Dios, pero vemos a gente por ahí fuera que decimos, madre mía, ese hombre ni tiene temor de Dios y mira cómo le va, se acaba de comprar un coche nuevo, una casa nueva, todo le sale bien, y yo aquí sirviendo al Señor no sé cuántos años ya, y me va mal, y tengo este problema, y mira el coche que ando conduciendo, y mira mi casa que pequeñita. Pues ¿para qué vale esto de servir a Dios? No tiene sentido. Y empezamos a dejar que el enemigo se infiltre en nuestra mente con esta serie de problemas, ¿verdad? Y aquí Dios está diciendo, espabilen, nación, no piensen así, saben que no es cierto, vuelvan, hagan lo que tienen que hacer, diezmen, sigan diezmando, sigan dando sus ofrendas, que al final de los finales ustedes son los que ganan y ellos son los que pierden. Amén. Bueno, pues hasta aquí el Antiguo Testamento. Ahora sí pueden dar un aplauso a todos ustedes por haber terminado fielmente el Antiguo Testamento. Llevamos ya casi 2 años, yo creo que lo comenzamos en octubre y estamos en junio, casi 2 años para ver este Antiguo Testamento. Creo que ha valido la pena, no sé ustedes, nos queda el nuevo, iremos a por él, ¿no? ¿O lo dejamos aquí? ¿Qué piensan? No, seguimos a por el nuevo. Bueno, pues habrá que seguir a por el nuevo. Entonces lo que vamos a hacer el miércoles que viene, no se lo pierdan, el miércoles que viene vamos a hacer un repaso completo del Antiguo Testamento en 1 hora. ¿Cómo ven? Vamos a repasar así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vamos a ir, en 1 hora vamos a llegar hasta aquí, hasta Malaquías. ¿Creen que somos capaces? Sí, claro que somos capaces. Entonces, va a ser así que en 1 hora condensado el Antiguo Testamento, así para que ustedes vean que hay una línea desde Génesis hasta Malaquías, toda una línea que une, es todo un relato, es toda una historia, y nosotros más o menos la tenemos en nuestra cabeza. Así que la vamos a repasar el miércoles. Vente con ánimo, tráete tu material, tráete tu librito si lo puedes para terminarlo. Si te falta alguna hoja de imprimir, lo imprimimos. Hoy hay una portada para que reemplaces a la que había, porque le hemos cambiado el logo, este logo tan bonito que tenemos ahora, ¿no? La iglesia. Aquí no tengo. Está puesto en el manual, así que Jojo tiene las hojas, lo puedes cambiar, y nos traemos el manual para el miércoles que viene. Hacemos el repaso y después ya daremos unos días de descanso porque vamos a salir, y ya cuando vengamos volveremos con el Nuevo Testamento.